Hoy vamos a analizar un caso desde el inicio del siglo XX, así que relájense mientras nos dirigimos a Irlanda. María Brígida Byrne nació en 1865 y vivía en Dunane, una comunidad rural del Condado de la Reina, en Irlanda, actualmente conocido como Condado de Lowy. Sus padres, Jaime e Isabel Byrne, eran agricultores arrendatarios que trabajaban duro para criar a sus 9 hijos. María creció cuando Irlanda aún se recuperaba de las dificultades sociales y económicas tras la Gran Hambruna. En la década de 1870, el país cambiaba lentamente. La guerra agraria aún no había comenzado, pero los arrendatarios, como los Byrnes, todavía vivían bajo la sombra de rentas inciertas y oportunidades limitadas. Sin embargo, la educación era más accesible. El sistema escolar nacional que se había establecido en la década de 1830 significaba que incluso los niños de familias rurales y modestas podían aprender a leer y escribir. María asistió a una pequeña escuela local, obteniendo una educación básica que se consideraba respetable para la hija de un agricultor en esa época. En 1890, ella se casó con Juan Daly, originario de la aldea cercana de Cretiard. Juan trabajaba como transportista de carbón y la pareja se instaló en una parcela de 5 acres en Clonbrook, cerca de la carretera entre Carlow y Castlecomer. La zona era conocida por sus tierras de cultivo y el polvo negro que caía de las minas cercanas durante los siguientes años. María tuvo 2 hijos, Juan en 1891 e Isabel en 1893. Llevaron una vida tranquila pero respetable. El señor Juan Daly solía trabajar largas horas repartiendo carbón, por lo que a menudo estaba fuera todo el día y volvía muy tarde a casa. Tras el cambio de siglo, empezaron a surgir rumores de que el matrimonio del señor Juan y la señora María Daly estaba lejos de ser feliz. Los chismes locales sugerían que un hombre llamado José Taylor, que vivía no muy lejos de la casa de los Daly y que era 12 años menor que la señora Daly, se había vuelto inusualmente cercano a ella. El lunes 16 de junio de 1902, el señor Juan Daly fue enviado a Carlow para entregar una carga de carbón. Realizó su trabajo como de costumbre y permaneció en el pueblo hasta el atardecer antes de regresar a casa. Varias personas que lo vieron en el camino comentaron después que iba conduciendo más rápido de lo habitual. Quienes lo conocían decían que era un conductor lento y prudente, rara vez tenía prisa, pero en esta ocasión parecía estar apurando al caballo a un paso rápido. Cuando el señor Daly llegó a su casa en Clonbrook, desenganchó al caballo y lo soltó en el campo detrás de la casa, como siempre lo hacía. Había sido un día largo y estaba contento de estar en casa. La mañana del martes 17 de junio, la señora Daly despertó y notó que su esposo no estaba en la cama. Eran como las 8, así que llamó a su hijo y le dijo que buscara a su padre. El niño salió, pero pronto regresó. Angustiado, le dijo a su madre que su padre estaba tirado en el campo. La señora Daly lo siguió y, unos momentos después, vio el cuerpo de su esposo tirado e inmóvil sobre el pasto. Se quedó parada un momento observando la escena antes de regresar a la casa. Dentro, se detuvo, como si buscara ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer después. Por motivos nunca aclarados, la señora Daly no avisó de inmediato a la policía y tardó en notificarlos. Pero cuando finalmente se recibió el reporte, los oficiales llegaron sin demora y comenzaron una investigación en el lugar de los hechos. Encontraron al señor Daly tirado en el suelo, no muy lejos de donde el caballo había sido soltado la noche anterior. Tenía la cabeza gravemente cortada y mucha sangre en el pasto a su alrededor por la naturaleza de sus heridas. Los oficiales concluyeron rápidamente que fue una agresión violenta. Cuando la interrogaron, la señora Daly declaró que la última vez que vio a su esposo fue cuando él salió a trabajar el lunes por la mañana. Dijo que se quedó despierta hasta las 11 de la noche esperando a que él regresara, pero cuando no llegó a casa se fue a dormir. Cuando le preguntaron si había escuchado algún disturbio durante la noche, respondió que no, y dijo que había dormido profundamente hasta la mañana. La policía escuchó rumores sobre la señora Daly y José Taylor, por lo que decidió llevar al señor Taylor a la estación para interrogarlo. Al día siguiente, miércoles 18 de junio, el doctor Higgins, forense del condado, realizó una investigación en Clonbrook, cerca de donde se halló el cuerpo. A las diligencias asistieron magistrados locales y miembros de la policía.
También se reunieron muchas personas del lugar para escuchar las pruebas. En cuanto a ellos, la tragedia no solo había despertado preocupación, sino también una fuerte curiosidad, lo que los llevó a presenciar la investigación por sí mismos. El primer testigo fue el hijo menor de la señora Daly, también llamado Juan como su padre. Estaba bastante emocionado cuando daba su testimonio y explicó cómo, la mañana en que se descubrió el cuerpo, su madre lo había enviado a buscar a su padre. Contó que, tras cruzar el campo detrás de la casa, vio a su padre tirado junto a una abertura en el seto y creía que estaba muerto. Dijo que tenía mucho miedo, así que corrió a avisar a su madre, quien fue con él al campo. Al preguntarle qué hizo su madre después, el niño dijo que ella miró el cuerpo unos momentos, luego se volvió y le informó que su padre había muerto. El siguiente testigo fue el sargento Conlan. Describió su llegada a la residencia de Daly y dijo que, cuando llegó al campo, encontró al señor John Daly acostado de lado, con la cabeza gravemente herida y su gorra tirada a poca distancia. Comentó que la zona mostraba indicios de pelea y marcas, como si hubieran arrastrado un cuerpo por el pasto mojado. Agregó que había sangre visible en el suelo. Al preguntarle qué hizo después, el sargento Conlon dijo que llamó al médico del distrito y a más oficiales de Carlow, pues sabía que habría una investigación. Otros testigos hablaron del carácter del señor Daly, describiéndolo como trabajador y que rara vez hablaba mal de alguien. Y aunque se sabía que bebía, en general era bien considerado en el distrito. Algunos hablaron de los chismes sobre la amistad de la señora Daly y José Taylor, un vecino cercano. Algunos testigos declararon claramente que la relación entre ellos no era la adecuada, y esto se mencionó más de una vez durante el proceso. El último testigo fue el Dr. McKenna. Él describió las heridas encontradas en el cuerpo del señor Daly y explicó que la muerte se debió a una fractura de cráneo y hemorragia interna. Dijo que algunas de las heridas habían sido causadas por un objeto contundente y otras por algo afilado, posiblemente una horca para heno. Después del testimonio médico, el forense resumió las pruebas para el jurado. Comentó sobre la gravedad del crimen y la falta de un motivo claro, descubierto. El jurado se retiró brevemente para deliberar y al volver concluyó que Juan Daly fue asesinado intencionalmente por una o más personas desconocidas. Se señaló que José Taylor, cuyo nombre había sido mencionado en relación con disputas previas en la casa de los Daly, ya no estaba siendo detenido por la policía. Las autoridades declararon que por el momento no había pruebas suficientes para acusar a ningún individuo, aunque sus investigaciones continuaban. La investigación concluyó con expresiones de simpatía hacia la señora Daly y sus hijos, cuyo sufrimiento había sido evidente durante todo el proceso. La policía continuó con su investigación, descubriendo poco a poco las circunstancias enredadas que rodeaban el caso. Se supo que José Taylor y la señora Daly habían estado involucrados en una relación inapropiada durante algún tiempo y que el señor Daly había tenido frecuentes discusiones acaloradas con ambos al respecto. Esto, combinado con las circunstancias sospechosas de la muerte del señor Daly y otras pruebas recolectadas. La policía arrestó tanto a José Taylor como a María Daly, y el jueves 26 de junio los acusaron a ambos de asesinato. En los meses siguientes, el caso generó mucha discusión en todo el condado, con especulaciones y rumores que mantenían vivo el interés del público. La investigación continuó y se hicieron preparativos para el juicio, que finalmente comenzó en diciembre. El señor Taylor y la señora Daly se declararon no culpables, por lo que el tribunal ordenó un juicio separado para María Daly. Con el juicio del señor Taylor por proceder, la sala del tribunal estaba llena de espectadores y muchos más esperaban afuera, todos ansiosos por conocer las pruebas del caso, que había perturbado tan profundamente a la comunidad de Clonbrook. El señor Dorenzi, representante del señor Taylor, solicitó y obtuvo permiso para excluir partes de las pruebas, argumentando que se referían a solo uno de los acusados fue representado por el señor Wakely, quien abrió el caso describiendo los hechos previos al asesinato. Afirmó que el señor Taylor había tenido durante mucho tiempo una relación íntima con Mary Daly y que ella lo había instado a matar a su esposo. Incluso le proporcionó bebida para darle valor y que llevara a cabo el acto. El señor Wakely explicó que el señor Daly tenía una pequeña propiedad de unas 5 acres en Clonbrook,
donde vivía con su esposa y 2 hijos pequeños. Dijo que el señor Daly trabajaba transportando carbón y otros materiales entre Clonbrook y Carlow, lo que significaba que con frecuencia estaba fuera de su casa durante el día. Informó al tribunal que el señor Taylor vivía con su madre y hermano en una granja a unos 250-300 yardas de la casa de los Daly. El señor Taylor tenía relaciones impropias con la señora Daly cuando el señor Daly trabajaba fuera. El señor Wakely enfatizó que esta relación había persistido durante algún tiempo y que debido a esto la señora Daly quería deshacerse de su esposo y había alentado al señor Taylor a asesinarlo. Se llamó a varios testigos para declarar. Unos dijeron ver al señor Daly en Carlow el 16 de junio, otros cerca de su casa esa noche. Juan Daly Jr., hijo del fallecido, declaró al tribunal que a las 9:30 de la noche del asesinato lo despertaron gritos en el patio. Dijo que miró por la ventana y vio a su padre y al señor Taylor en una pelea violenta. Mirando al juez, dijo que se levantó, se vistió y salió, donde vio a su madre cerca, mientras su padre era atacado por el señor Taylor. El muchacho luego describió cómo después vio al señor Taylor arrastrar a su padre sobre la cerca que llevaba al campo detrás de la casa. Dijo que lo siguió hasta la segunda cerca y observó cómo su padre era arrastrado al campo grande. Dijo que entonces escuchó lo que sonaba como si alguien estuviera siendo golpeado, y luego, de unos momentos, el ruido se detuvo. Dijo que regresó a la casa y volvió a la cama. La sala del tribunal se mantuvo en silencio durante el testimonio del niño. Cuando contó que al día siguiente su madre lo envió a buscar a su padre y regresó diciendo que creía que estaba muerto. En el campo, un murmullo recorrió a la multitud antes de que la sala del tribunal volviera al silencio. Su hermana, Elizabeth Daly, dijo que no se despertó esa noche, pero que estaba allí en la mañana cuando su hermano fue enviado a buscar a su padre. Agregó que después, su madre los envió a la estación de policía para reportar la muerte y les indicó que dijeran que no sabían nada sobre cómo había sucedido. Los policías que inspeccionaron la escena testificaron sobre los objetos hallados cerca, todos manchados de sangre y que creían usados en el crimen. El Dr. Lane, quien realizó la autopsia, afirmó que la persona fallecida tenía 12 heridas graves en la cabeza, compatibles con golpes repetidos con un objeto contundente. Otros testigos describieron la relación entre el señor Taylor y la señora Daly, confirmando que el señor Taylor visitaba frecuentemente la casa de los Daly mientras el señor Daly estaba en el trabajo. Algunos testificaron que el señor Taylor y el señor Daly eran conocidos por beber y que antes ya habían peleado. Cuando el juicio concluyó, el juez Kenny resumió las pruebas, poniendo especial énfasis en el testimonio no contradicho, que el señor Taylor había mantenido relaciones impropias con la esposa del señor Daly y que ella repetidamente lo había animado a matar a su esposo e incluso le había dado de beber para ayudarlo a hacerlo. El jurado fue enviado a deliberar y regresó después de 40 minutos para dar su veredicto. Encontraron al acusado, el señor Joseph Taylor, culpable de asesinato. Al preguntarle si quería decir algo, el señor Taylor afirmó ser inocente. Pero el juez Kenny entonces pronunció la sentencia de muerte por ahorcamiento. El juicio de la señora Daly siguió y también fue presidido por el juez Kenny. Al igual que en el juicio anterior del señor Joseph Taylor, el caso atrajo una gran atención. La sala del tribunal estaba llena de público y prensa, todos interesados en cada detalle del proceso. El señor Wakely y el señor Faulkner estuvieron por la fiscalía y Darency y O'Mehan representaron a la defensa en la apertura del juicio. El señor Darency pidió un aplazamiento alegando que varios miembros del jurado habían seguido el juicio del señor Taylor y podrían estar prejuiciados. La solicitud fue rechazada y el juicio siguió. La fiscalía centró su caso en el papel de la señora Daly en el asesinato, en vez de los detalles ya vistos en el juicio del señor Taylor. Aseguraron que ella animó al señor Taylor a matar a su esposo y le dio alcohol para que se atreviera. También resaltaron su conducta tras el asesinato, sugiriendo que indicaba su culpabilidad. Sus hijos repitieron el testimonio que habían dado en el juicio de José Taylor y también describieron cómo, después de ver a su padre tirado muerto en el campo, su madre continuó con sus tareas domésticas preparando el desayuno. Antes de instruirlos para que dieran información falsa a la policía, la fiscalía argumentó que estas acciones demostraban un intento consciente de engañar y ocultar el crimen. El sargento Conning declaró:
y dijo que al visitar la residencia de los Daly y hablar con la señora Daly, ella le dijo que no sabía dónde estaba su esposo, pero mencionó que pensaba que podría estar en el campo. El sargento Conning comentó que le resultó extraño que la señora Daly dijera haber buscado a su esposo sin poder hallarlo. El cuerpo, según el sargento, fue hallado cerca de la casa. La fiscalía también presentó declaraciones hechas por el señor Taylor en las que alegó que el 9 de mayo la señora Daly había intentado envenenar a su esposo poniendo una sustancia tóxica en su té, pero después de que el señor Daly tomó un sorbo, se negó a beberlo. La defensa objetó que esto fuera admitido como prueba, pero el juez dictaminó que podía ser considerado. El doctor J. Lapper declaró al tribunal que examinó un líquido de una botella entregada a la policía por el señor Taylor. Le dijeron que esta era una sustancia que la señora Daly había usado en el supuesto intento de envenenamiento de su esposo. Confirmó que era ácido fénico y explicó que, si se ingería, causaría quemaduras internas graves y podría resultar rápidamente fatal. Sin embargo, también señaló que la sustancia se usaba comúnmente como desinfectante en las granjas. Un vecino de la señora Daly declaró que el 15 de junio, un día antes del asesinato, el señor Daly fue detenido en la estación de policía a las 2:30 am por estar ebrio y causar disturbios en su casa. El vecino declaró que incluso había expulsado a sus hijos de la casa y confirmó que esto había causado mucha angustia y humillación para la señora Daly. La fiscalía reconoció que el señor Daly era conocido por beber, pero se centraron en la manera en que la señora Daly dirigía a sus hijos. Después del asesinato, afirmaron que ella les había ordenado engañar a las autoridades y enfatizaron su comportamiento tranquilo y metódico, lo cual, argumentaron, contrastaba fuertemente con la violencia y el caos de las noches anteriores. El Dr. Lane y el Dr. McKenna confirmaron que la muerte del señor Daly fue causada por una hemorragia cerebral provocada por golpes repetidos. En su alegato final, la fiscalía dijo al jurado que, aunque la simpatía podría llevarlos a sentir compasión por la señora Daly, su actitud tras el asesinato, como preparar el desayuno tranquilamente, demorar el reporte de la muerte de su esposo y enviar a sus hijos con instrucciones falsas a la policía, no coincidía con la de alguien inocente. Enfatizaron que tales acciones calculadas sugerían conciencia e intención, lo que planteaba serias dudas sobre su papel en el crimen para la defensa. El señor Dorenzi dijo al jurado que el señor Daly y el señor Taylor habían bebido mucho el día del asesinato. Por lo tanto, cuando ambos hombres se encontraron, estaban muy excitados. Sugirió que el trágico desenlace pudo haber sido resultado de una pelea repentina entre los dos hombres, y que la señora Daly, atrapada en la pelea, no tuvo oportunidad ni valor para intervenir. Pidió al jurado considerar que los hechos escaparon de su control y no fueron resultado de una acción deliberada suya. El juez Kenny resumió el caso y pidió al jurado considerar si la señora Daly participó en el asesinato o si solo el señor Taylor era responsable. Les recordó que el enfoque del juicio estaba completamente en la conducta de la señora Daly y que esto debía evaluarse independientemente de la condena del señor Taylor. Instó al jurado a sopesar todas las pruebas presentadas, incluidas las acciones de la señora Daly antes, durante y después del crimen, y a determinar si esas acciones indicaban complicidad o inocencia. Después de deliberar durante 50 minutos, el jurado regresó a la sala del tribunal y emitió su veredicto. Declararon culpable de asesinato a la señora Mary Daly, pero esto fue acompañado de una fuerte recomendación de clemencia. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir, la señora Daly permaneció en silencio, sin ofrecer palabras al tribunal. El señor juez Kenny entonces pronunció la sentencia de muerte por ahorcamiento. Apelaron su sentencia y algunos creían que podría ser conmutada, ya que el jurado recomendó clemencia, pero la apelación fue rechazada. Cuando le informaron que su petición de indulto no había tenido éxito, la señora Daly simplemente negó con la cabeza y no dijo nada. Durante sus últimos días mantuvo una actitud tranquila y serena. Recibía visitas frecuentes del capellán católico y de monjas del convento cercano, quienes intentaban consolarla y reconfortarla. Joseph Taylor negó constantemente cualquier culpa y mantuvo su inocencia hasta el final. Fue ejecutado en la prisión de Kilkenny el miércoles 7 de enero de 1903. 2 días después, el viernes 9 de enero, Mary Daly fue ahorcada.
Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.